Hola a todos y todas, muy buenas noches. Estamos en una edición más de Punto de Vista, programa que produce la Comisión de Derechos Humanos de ICA y que se emite a través de sus diferentes plataformas digitales, canal YouTube, Facebook y algunos resúmenes a través del Instagram y el TikTok. Punto de Vista, un programa que un espacio para todas las voces de especialistas, trabajadores, ciudadanos de pie, representantes de sociedad civil, analizando siempre temas a profundidad. Hoy vamos a entrar de lleno a una entrevista aprovechando la presencia de Federico Chunga, el doctor, él es abogado, consultor internacional. Hace poco estuvo en Chile en el foro que hizo las Naciones Unidas, justamente congregando especialistas en el marco de este tema, con amplia experiencia en empresas y derechos humanos, ha sido también funcionario del Estado y conoce de cerca esta realidad. Solo para mencionar por qué conversamos, por qué abrimos este espacio en Punto de Vista. Porque desde CODEICA se viene impulsando hace varios años el diálogo y una cultura de paz. Esto con el conjunto de actores que más conflictividad sociolaboral y ambiental se ha generado en ICA. Recuerden, ya prontito nomás, el 30 de noviembre, se van a conmemorar el 30 de noviembre 3 años de lo que fue el paro agrario. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se viene dando desde el Estado? Bueno, por lo pronto desde las ONGs, la cooperación internacional, de la sociedad civil, de los propios sindicatos, actores claves, desde el empresariado agroexportador que está organizado en la Cámara de Comercios, los 5 sindicatos, Frutícolas del Sur, Monsanto Perú, Agrocasa, Agrícola Chapi, y CITCLARI, que es el único sindicato de actividad por rama, se ha logrado ahora un proceso bastante interesante. Esto de la mano con el trabajo de CODEICA, algunas instancias internacionales, y ahora la pelota está en la cancha del Estado. Antes, desde el Ministerio de Justicia, que ha estado impulsando el doctor Edgardo Rodríguez, el doctor Miguel Huertas, Federico cuando era, y le decimos Federico porque lo conocemos, una persona cercana a la casa, cuando fue funcionario del Ministerio de Justicia, pero hoy a través de una ordenanza que se ha hecho pública este mes de octubre, que coloca como un tema de interés ya para la región la relación entre empresas y derechos humanos, pero sobre todo implementar una política de Estado, es importante establecer, informar qué cosas vienen adelante. Federico, bienvenido a Punto de Vista, muchísimas gracias, tú en condición de especialista, abogado. Cuéntanos, ¿cuál es tu primera lectura? ¿Cuál es el análisis, la mirada que le das a lo que se ha logrado hasta el momento en el trabajo, que parecía impensable, pero que hoy confluye en un conjunto de voluntad, tanto política como de actores en este tema? Bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, Rosario, muchas gracias por la invitación. Sí, de hecho, la política pública de conducta empresarial responsable es una política que creo ya es una política de Estado. Ha trascendido varios gobiernos. Se tomó la decisión de elaborarla en el año 2017 bajo el gobierno del expresidente Kuczynski y empezó a implementarse en el gobierno del presidente, a elaborarse, perdón, en el gobierno del presidente Vizcarra. Ha atravesado todos estos gobiernos en este periodo de crisis política peruano y se ha mantenido durante todo este tiempo con un mismo esquema de trabajo y que fundamentalmente es el diálogo multiactor. Un diálogo multiactor entre iguales para elaborar, implementar y evaluar una política pública que tiene un objetivo común. Creo que lo que se ha ganado es que quede claro que el tema de empresas y derechos humanos debe ser tenido en cuenta en todas las políticas públicas, pero también debe ser tenido en cuenta en el ámbito empresarial. Los empresarios cada vez se están comprometiendo más en implementar a nivel corporativo dentro de sus propias empresas lo que se denomina la debida diligencia empresarial, que es un proceso operativo que fue una postura de Naciones Unidas que fue presentada inicialmente en los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos en 2011 y que ahora también está siendo parte del marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, la OIT y en general todos los
gremios empresariales globales como la Organización Internacional de Empleadores, pero también lo están utilizando los gremios sindicales globales como Industriol, con quienes la semana pasada tuvimos un trabajo interesante en Lima con la Federación Nacional de Trabajadores Textiles. Creo que hay un consenso que se va a sentar cada vez más respecto del objetivo final del desarrollo económico. El objetivo del desarrollo económico no es solamente que el PBI crezca, no es solamente que la inversión crezca, sino es fundamentalmente que los derechos humanos de todas las personas, que la calidad de vida de todas las personas mejore sustancialmente, y en eso son fundamentales los esfuerzos que pueda realizar también el sector empresarial. Eso ha avanzado a nivel nacional y creo que a nivel regional, aun cuando hubo una debilidad del proceso de elaboración, que fue del 2019 al 2021, en descentralizar ese proceso, creo que ahora, desde el año pasado, con el apoyo de ustedes en ICA, de CODEICA, acá, pero también con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros actores, se está descentralizando el proceso y nos parece un muy buen paso que el gobierno regional de Ica haya aprobado a inicios de este mes una ordenanza regional que declara de interés regional la implementación del Plan Nacional de Acción en Ica, pero que además determina que todas las políticas regionales van a incorporar como enfoque sustancial el de empresas y derechos humanos, o también denominado conducta empresarial responsable. Sí, a ver, Federico, vamos a hablar por partes para que el público que está viendo Punto de Vista pueda entender, porque es bastante complejo el tema y a veces un poco denso, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay un proyecto CERAL que ha sido también impulsor de esta ordenanza, que ha sido el año pasado, hizo todo un esfuerzo para que hubiera un conjunto de actividades que es conducta empresarial responsable en América Latina, no solamente en Perú, que está siendo impulsado por las Naciones Unidas. La Unión Europea, a través del proyecto Diálogo y Compromisos para el Respeto de los Derechos Humanos en las Actividades Empresariales, que es el que ejecuta CODEICA, Peroquidad, Cooperación, en fin, con el auspicio de Diaconía, también ha estado en este proceso. Nos hemos encontrado en estos espacios, ámbitos, con estos actores. Territorialmente estamos aquí más afirmados y la gente se pregunta qué cosa es conducta empresarial responsable, qué cosa es debida diligencia, enmarcados en un plan de acción de empresas y derechos humanos, qué empresas deben estar ahí, quiénes han sido consideradas. Recuerdo que en las reuniones que hemos tenido con los empresarios decían, ¿acaso los aeroportadores somos los únicos que vulneramos derechos? ¿Por qué todo el peso cae en nosotros?, decían ellos, y se abría un poco la cancha para otros actores en el cual se va a instalar la mesa, pero también hablamos de los principios rectores. Entonces, para que la población pueda entender un poco el plan de acción Empresas y Derechos Humanos, ¿qué es lo que busca? Y en particular, ¿por qué se determina esta relación entre las empresas y los derechos humanos, en particular de los trabajadores? El Plan Nacional lo que busca principalmente es que las empresas respeten los derechos humanos en todas sus actividades, ¿no? La obligación es de todas las empresas, y sin importar su tamaño, origen, procedencia. Todas las empresas, incluyendo las grandes empresas, pero también las microempresas, tienen obligación de respetar los derechos humanos. Pero para que lo hagan, para que cumplan efectivamente esa obligación, hay un marco internacional que se ha creado a partir de los principios rectores de Naciones Unidas en el 2011, que les plantea utilizar un procedimiento operativo que tienen que implementarse en cada empresa. Ese procedimiento operativo se llama debida diligencia empresarial. Esa debida diligencia es un conjunto de 6 pasos que se van a implementar cíclicamente, es decir, que se desarrollan permanentemente y que empiezan con una voluntad casi corporativa, una voluntad de cada empresa de implementar este mecanismo y de dotar a la empresa de recursos, sobre todo cuando se trata de gran empresa, para que así funcione. Y luego un segundo paso que es importante, que se llama análisis de riesgos. Las empresas evalúan los riesgos en los que pueden incurrir en la vulneración de derechos humanos y a partir de eso determinan medidas para evitar esos riesgos e incluso, y ese es el tercer paso, e incluso para
identificar ya vulneraciones que se hayan producido, cesarlas, repararlas y evitar que se repitan. Todo eso se hace en un diálogo con todos los actores involucrados. La empresa se relaciona con sus trabajadores, pero también se relaciona con sus usuarios. En algunos casos se relaciona con comunidades alrededor, con su entorno, sobre todo la gran empresa. Si bien todas las empresas están involucradas, nosotros, o el marco de la política pública, busca que algunas empresas que han avanzado ya en este tema lideren, principalmente la gran empresa. CONFIEP y las organizaciones gremiales que pertenecen a CONFIEP, como AGAC, por ejemplo, han participado desde el inicio del proceso y se han comprometido a ello. Entonces, lo que buscamos es que el sector de la gran empresa lidere esta política pública o la implementación de esta política dentro de sus empresas y que apoye a involucrar cada vez a más empresas. En primer lugar, a las empresas que contratan con estas grandes empresas agroexportadoras, pero también extractivas, pero también de manufactura, textil, en general todos los rubros. Ahora, sobre la base que tú refieres, sobre el comportamiento empresarial, sobre la debida diligencia, se desprenden los principios rectores, ¿no? O sea, en particular estos tres que tienen que ver con protección, con el respeto y con remediación, ¿no? Sobre todo en el caso de las empresas. Pero antes de esto, la importancia que refería sobre la publicación ya, porque no solamente es que se haya emitido la ordenanza, sino que ya está publicada, o sea, ya es política pública y eso es importante. ¿Cuál es la importancia para ICA en particular que esto se haya dado en el marco el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, entendiendo que hemos tenido y aún sigue con menos situación, menos peso, afortunadamente, el tema de esta relación de conflictividad entre estos actores? En el marco para ICA en particular, porque además también el Ministerio de Justicia y sus funcionarios nos decían que esto era piloto y una experiencia que si funciona en ICA puede referirse hacia otras regiones. El Plan Nacional es una herramienta del Estado y del sector empresarial para hacer debida diligencia empresarial. Se requieren muchos esfuerzos para hacerlo. Como te decía, ya algún sector de la gran empresa ya ha avanzado, pero se requiere un esfuerzo continuo, un acompañamiento del Estado desde la política pública y una participación cada vez más comprometida del sector empresarial, empezando por la gran empresa, no porque la gran empresa sea la que más vulnera derechos, sino porque la gran empresa es la que tiene más herramientas para hacerlo y es la que justamente por eso ha avanzado más en este tema. La gran empresa debe ser líder en este tema. De hecho, algunas empresas ya están ejerciendo ese liderazgo de la mano del Estado y dentro de esta política pública. El hecho de que ahora esta ordenanza regional, por una decisión además que fue motivada por actividades que se realizaron, como tú muy bien dijiste, con el apoyo del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, en el que están involucrados tanto la OCDE como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo, con el Programa de Naciones Unidas. A partir de esas actividades que las realizamos entre el año pasado y este año, porque yo participé como consultor de ese proceso, el gobierno regional de Ica decidió emitir esta ordenanza que lo que permite es articular al gobierno regional de Ica directamente con la política y aprovechar la herramienta para resolver problemas específicos que ocurren en Ica y que tienen, por naturaleza territorial, unas características distintas al resto del país. El tema agroexportador, por ejemplo, en Ica es distinto al que ocurre en el norte del Perú y por lo tanto necesita una actuación muy concentrada, muy específica en esas propias características. El Plan Nacional de Acción lo que permite es que el gobierno regional articule con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como ente rector, pero también que articule, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que articulen los temas mineros con el Ministerio de Energía y Minas, directamente bajo esta lógica de marco internacional, de principios rectores, donde hay unas obligaciones específicas
que no son solamente obligaciones legales, sino que incluso van más allá de la ley. Lo que busca este marco es que ICA incorpore estándares internacionales de derechos humanos, las políticas públicas del gobierno regional incorporen estos estándares internacionales para que potencie lo ya avanzado, el desarrollo de la agroexportación, para que el empleo digno sea una realidad concreta en este marco económico de ICA, que, como les decía, es particular y es diferente al resto de las regiones. Sobre la base que ha señalado, ¿qué corresponde hacer? Porque estamos hablando de una política regional que habilita, abre las puertas para que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos se implemente, pero además que no solamente declara interés público, sino que los instrumentos de gestión, y creo que ese es el valor cualitativo, también contemplen este enfoque de empresas y derechos humanos. ¿Cuáles son los pasos que debieran seguir de parte del gobierno regional para decir que la ordenanza no se quede como política ahí básicamente decorada? El gobierno regional tiene que ya incorporar efectivamente a las políticas, como tú bien dices, a todas sus políticas, este enfoque de empresas y derechos humanos. En general, el enfoque de derechos humanos es central en todas las políticas públicas y especialmente en las políticas públicas que afectan a grupos vulnerables. Grupos vulnerables como las mujeres, los trabajadores, los sindicatos, las personas con discapacidad, etcétera, un conjunto de grupos vulnerables. Lo que se busca ahora es que el gobierno regional, o lo que debiera hacer el gobierno regional, es identificar aquellas políticas que deben incorporar este enfoque, priorizarlas y hacer un trabajo técnico articulado con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con los otros ministerios competentes. De hecho, en los meses anteriores hemos sostenido reuniones de trabajo en el marco de este proceso de descentralización con el gobierno regional de ICA y hemos identificado algunos temas que podrían ser priorizados y que harían que algunos temas tanto de normativa regional, pero también de normativa nacional o de gestión pública sean fortalecidos para que se adecúen a este marco internacional, a los principios rectores, a la debida diligencia, y no es solamente en los temas de agroexportación, es en general en todos los temas donde esté vinculado el sector empresarial, ya sea el gran sector empresarial o el micro o la mediana y la pequeña empresa. La idea es que este marco ayude a que las empresas sean más competitivas, sean más productivas, porque el respeto de los derechos humanos, contra lo que algunos creen, no es un obstáculo para el crecimiento, sino por el contrario, potencia el crecimiento. Lo hace sostenible, lo hace que llegue a más personas, y si la sociedad se desarrolla en conjunto más, el crecimiento tiene un impacto muchísimo mayor, y eso es lo que busca, y eso es lo que el gobierno regional también, estoy seguro, tiene como objetivo. Acá hay tres responsabilidades que veo de manera directa, por decir. Una primera, ustedes estuvieron como Proyecto CERAL y Naciones Unidas capacitando, actualizando, teniendo una reunión, más que capacitando a los funcionarios del Estado, del gobierno regional, más o menos entre enero, febrero. La pregunta ahí es, echaba cuenta mientras te escuchaba hablar que desde la Gerencia de Desarrollo Social ya han habido 5 gerentes a lo que va de la fecha. Acaban de cambiar. Está ahora asumiendo el asesor del gobierno regional, el abogado Roberto López. Pero casi la funcionalidad de la gerencia están en la misma situación. ¿Cómo hacer sostenible una política cuando primero tiene que actualizar, pasar por conocimiento, información del equipo técnico y político del gobierno regional? Eso quiere decir que tienen que aprender a saber qué cosa es derechos humanos, cómo se... disculpando el término, cómo se come, qué se debe hacer, y ahí ya hay una situación complicada por lo que estamos viendo en el gobierno regional, ¿no? Pero una segunda acción también tiene que ver con cuál es la responsabilidad del empresariado y cómo asume el empresariado. Cuando hemos tenido reuniones con ellos, y que las tenemos permanentemente, siempre están, digamos, con esta voluntad de sentarse, pero también un poco la defensiva que siempre se les señale a ellos, y que además no necesariamente se está respetando cómo debiera ser el proceso. En junio, y termino diciendo para un poco escuchar, lo que nos puede decir es que se iba a instalar esta situación. Y hubieron también cambios ministeriales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esto implica que hasta que no se ponga la primera piedra, que tendría que estar aquí el Minjus con todos estos actores, recién va a caminar este proceso. Este problema de los cambios permanentes en los gobiernos regionales también lo sufre el gobierno nacional. De hecho, como te decía al inicio, la crisis política recurrentes a lo largo de los últimos años han dificultado la implementación de todas las políticas y también de esta política pública. Así que nos parece incluso que es, bueno, hay que decirlo así, es normal que eso ocurra también a nivel de gobiernos regionales. La idea de una política pública es que pese a esos cambios, pese a esas dificultades, la política pública trascienda. Como te decía al inicio, el Plan Nacional de Acción ha trascendido hasta ahora a todos los gobiernos que han pasado y creo que eso es una buena noticia a pesar de todo. Creo que eso también va a ocurrir en los gobiernos regionales aún con todos estos cambios. Así que ahí más bien lo que hay que hacer desde sociedad civil, o mi recomendación es que desde sociedad civil, desde los sindicatos, desde el sector empresarial, se siga acompañando, vigilando, exigiendo a los nuevos funcionarios para que implementen adecuadamente esta política pública sobre la cual todos los sectores están de acuerdo. Ya luego, pensando en el sector empresarial y en cómo el sector empresarial o la actitud del sector empresarial respecto de la implementación de esta política, yo más bien quisiera destacar que si bien el sector empresarial en un inicio en la política pública nacional tenía era reacio a involucrarse en esta política, creo que esos miedos iniciales han sido superados y que hay un compromiso ya del sector empresarial de involucrarse y de implementar efectivamente la debida diligencia en el ámbito de sus actividades. De hecho, cada proceso es distinto, cada proceso tiene temores, no solamente el sector empresarial, también de los otros actores, pero el marco internacional le da al Estado, al gobierno regional y al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo en general, herramientas suficientes para administrar esos temores, ¿no? La idea es, y además creo que hay que relevar eso porque no es común en el Estado peruano, la idea es que esta política pública a nivel regional, al igual que lo fue en la nacional, se implemente a través de un diálogo multiactor, sincero, entre iguales, dirigido a la búsqueda de consensos y que supere esas divergencias, esas contradicciones que son naturales en un país como el nuestro, pero que a partir de la buena voluntad de todos los actores, como lo han demostrado a lo largo del proceso que ya lleva 5 años a nivel nacional, a través de esa buena voluntad es posible avanzar. Lentamente tal vez, no a la velocidad que quisieran todos los actores, pero lo significativo de un proceso como este es que se trata de procesos que ya no retroceden. Lo poco que se avance es el nuevo hito sobre el cual se va a seguir avanzando. Los retrocesos ya son difíciles, es más, yo espero que no hayan retrocesos, yo creo que se ha avanzado lo suficientemente fuerte como para que esos retrocesos existan, y más bien lo que hay que hacer es preocuparse por acelerar un poco el paso, y en eso están involucradas creo que todas las voluntades de todos los actores. Para ir terminando la entrevista, Federico, me indican que ya no tenemos más tiempo, ¿cuál es el rol que corresponde a los otros actores en particular, a quienes siempre están desde el lado de la protesta, desde el reclamo, y que han entendido que el diálogo es un instrumento de cambio y de acercar y resolver situaciones como estas, en este caso a los sindicatos? ¿Cuáles son las urgencias de parte de también este sector de trabajadores? Yo creo que los sindicatos deben ser fortalecidos por el Estado. Hay un compromiso en el Plan Nacional de fortalecer los sindicatos, en la lógica de desestigmatizar a los sindicatos también. Sí. Y creo que también hay una voluntad, y deben hacer eso los sindicatos, de fortalecerse a sí mismos, de renovarse, de involucrar a actores que no están necesariamente incorporados a la vida sindical, mujeres, jóvenes, ampliar un poco más esos liderazgos. Y creo que la función de sindicatos, de la sociedad civil en general, es vigilar el proceso, hacer incidencia sobre el proceso, cuidar que el proceso no se desnaturalice, de que los objetivos que se plantearon en la política se cumplan. Y es un acompañamiento crítico pero colaborativo, ¿no? Y CODEICA lo ha hecho, lo han hecho los sindicatos que han participado en el proceso,
y creo que ya hay una experiencia ganada. De hecho, el proceso de implementación o de elaboración del Plan Nacional de Acción es una buena práctica internacional que viene siendo seguida por otros países. En Chile, como tú me dijiste, tuve la oportunidad de recibir esa información, de ser consultado por varios sectores, por algunos países incluso que están haciendo planes nacionales de acción ahora, o están evaluando y actualizando sus planes nacionales para seguir esta lógica de participación, inclusión y diálogo multiactor de calidad, que es una deficiencia muy grande, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, y que a partir de esta experiencia creo que puede eso empezar a cambiar progresivamente. Además, eso se vio en Chile porque se puso a Perú como un modelo de hacer un plan nacional de acción, empresas y derechos humanos de manera participativa, pero que además se está implementando, ¿no? Se le está dando cuerpo y no solamente ha quedado un documento de trabajo. Bien, Federico, muchísimas gracias por esta participación. Solamente algo final. Aquí, más o menos, ¿en cuánto será el tiempo estimado que podríamos decir ya hay algo encaminado? Eso va a depender en realidad de las coordinaciones que haga el Ministerio de Justicia con los actores. Yo he acompañado en algunas etapas como consultor externo ese proceso. No tengo noticias específicas en este momento, pero estoy seguro que esa voluntad del Ministerio de Justicia existe. La voluntad del gobierno regional ha sido ya reafirmada en esa ordenanza regional, y la voluntad del sector empresarial, del CODEICA, de las otras organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos, creo que está allí, y que eso, digamos en breve, en tiempos relativamente cortos, va a empezar a activarse, a articularse y a funcionar. Sí, muchísimas gracias. Además tuvimos acá al propio doctor Edgardo Rodríguez, director nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia hace 2 semanas, aquí en Punto de Vista, y él también nos detallaba esa situación, ¿no? Contento por el avance, pero también un poco decir, vamos a esperar la voluntad política y esperemos que eso sea pronto. Nosotros agradecemos a Federico Chunga, consultor internacional, experto en temas de empresas y derechos humanos, ha estado acompañando el proceso y sigue acompañando el proceso aquí en ICA, así es que esperemos tenerlos pronto también con nosotros. No nos queda más tiempo, creo que es solamente ir viendo lamentablemente el proceso, 3 procesos complicados en este momento, ¿no? La crisis política, lo que se viene dando a nivel nacional, el tema de la recesión que cada día se agudiza, y eso hace que también ya se sienta una situación muy, muy compleja a nivel de los actores más precarios. Hemos tenido talleres a lo largo de esta semana y hay situaciones bastante complicadas. Y lo tercero, a los señores, a las señoras, a las autoridades regionales y municipales, a ponerle punch a lo que tiene que ver con la crisis climática. Ojo, acaba de salir el informe de que varias municipalidades que están pidiendo dinero para enfrentar el fenómeno del Niño no han llegado ni siquiera al 35% de ejecución de gasto presupuestal. Sustanjay es una de ellas. Y es un distrito que está, según el informe del PNUD, va a tener afectación por el fenómeno del Niño. Así que no esperen, no estén pidiendo plata cuando ni siquiera han gastado el 50%, casi ya cuando estamos entre noviembre y diciembre. 2 meses para gastar 80% va a ser bastante complicado. Y varias municipalidades, la próxima semana vamos a tener un informe amplio, porque estamos solicitando información y estamos googleando para hacer qué está pasando y cuáles son las acciones de prevención, sobre todo con la crisis climática en ICA. Con nosotros será hasta el día martes, la próxima semana, aquí en Punto de Vista. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales y recuerden siempre compartir el programa. Muy buenas noches.